En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano. Y hoy vamos para nuestra lección número 30. La hemos llamado Y muerte de cruz. Precisamente tomando este texto de la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8, donde habla del misterio de la muerte de nuestro Señor. Una muerte y muerte de cruz. Vamos a iniciar tomando el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículos del 16 en adelante, precisamente ese bellísimo y dramático pasaje de la muerte de Jesús en la cruz. Quiero que lo escuches con devoción, con amor, porque vamos a leer justo el pasaje que selló nuestra salvación. Esto lo escuchamos en cada Semana Santa. Lo recordamos en cada Eucaristía y sin embargo, ¿cuántas veces el misterio de la muerte de nuestro Señor nos es algo como tan común ya, como que nos acostumbramos a ver crucifijos y no meditamos suficientemente lo que significó esa muerte de nuestro Señor? Vamos a escuchar. Tomaron pues a Jesús y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Y allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Dieron a Jesús vinagre y cuando lo tomó, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Inclinando la cabeza, te entregó su espíritu. Te entregó lo último que tenía, su Espíritu Santo, para que finalmente la redención se diera completa. Entregó su espíritu al expirar y nos entregó su espíritu para que su promesa se cumpliera definitivamente. El misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Dice el Catecismo en el numeral 571, el misterio pascual de la cruz y la resurrección de Cristo. El misterio pascual, cuando escuches esa expresión, misterio pascual, se refiere a eso, a la pasión, muerte y resurrección. Pascua significa paso. Los judíos celebraban la Pascua, que fue el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Nosotros los cristianos celebramos una Pascua más grande, la Pascua de la esclavitud del pecado a la libertad del cielo, a la libertad de ser hijos de Dios. El misterio pascual está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la Iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, estamos hablando de el misterio de los misterios. Estamos hablando de el misterio por el cual tú y yo podemos ir al cielo. Santo Tomás de Aquino dice que existen 6 consecuencias, digamos 6 efectos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y entendiendo estos efectos maravillosos, comprendemos entonces lo que significó, la dimensión de lo que significó que el Hijo de Dios se encarnara para morir y resucitar. Dice, primero, Santo Tomás de Aquino dice que lo primero que significó la muerte y la resurrección de Cristo fue la liberación del pecado. Y eso lo dice claramente Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Vamos a ver, pero ¿no podía morir alguien más? ¿No podíamos nosotros sacrificar nuestra vida y con el sacrificio de nuestra vida limpiar nuestros pecados? ¿Y no bastaban los sacrificios de carneros, de corderos, de becerros? ¿No bastaban esos sacrificios? No. Resulta que nuestro pecado es una ofensa a un ser infinito.
Cuando tú y yo pecamos, cuando Adán y Eva pecaron, el pecado original y nuestros pecados actuales son ofensas a un ser infinito. El tamaño de la falta entonces es infinito. La proporción de la falta es una proporción infinita. Todos nuestros esfuerzos humanos, óyeme bien, todos los esfuerzos humanos, todos los sacrificios de los hombres, así todos hubiésemos muerto en la cruz, no hubiera bastado para redimir un solo pecado. Porque por grandes y maravillosos que sean nuestros esfuerzos y sacrificios, no dejan de ser sacrificios humanos, por consiguiente limitados, no eternos. Solo Dios eterno podía reparar una falta de carácter eterno. Por eso se encarna Él mismo y por eso Él, encarnándose, muere en la cruz para nosotros mismos ser liberados por esa muerte de Jesús. Por eso dice el Catecismo en el numeral 603, Jesús no conoció la reprobación como si Él mismo hubiese pecado. Él no pecó. Igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado hasta el punto de poder decir, en nombre nuestro en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así, solidario con nosotros pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, dice Romanos 8:32, para que fuésemos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice Romanos 5:10. Es decir, Él no conoció pecado, pero de alguna manera asumió, se revistió precisamente de nuestro pecado. Hay una expresión muy fuerte de San Pablo que dice que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Significa que Cristo pecó? ¿Significa que Cristo es pecador? De ninguna manera, Dios no puede pecar. Pero es como que se revistió de todo nuestro pecado, asumió sobre sí todo nuestro pecado para librarnos precisamente por su muerte de ese pecado. Óyeme, gracias a que Él murió, tú y yo hoy podemos ser libres de ese pecado. Tú y yo hoy podemos ser libres por su sangre preciosa. Por eso es tan doloroso que una persona, después de que Cristo nos ha redimido, pisotee esa sangre. Después de todo lo que le costó a Cristo sacarte a ti, sacarme a mí del pecado, ¿por qué volvemos a pisotear esa sangre? ¿Por qué le decimos tu sangre no me importa, tu sangre no me interesa? Quiero seguir sucio del pecado. Ese es el dolor de nuestro Señor. Ese es el dolor de la Madre Santísima que se aparece ya llorando, en imágenes incluso, porque hemos pisoteado en muchas ocasiones la sangre de Cristo. Primer efecto entonces, nos libra del pecado. Segundo efecto, nos libra del poder del diablo. Mire lo que dice Juan, capítulo 12, versículos del 31 al 32. Dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera. Y yo, cuando sea levantado, los atraeré a todos hacia mí. El momento de la cruz, el momento en que Cristo es levantado en la cruz, nos atrajo hacia Él por su amor. Y en ese momento el demonio perdió poder sobre ti. A partir del momento en que Cristo muere en la cruz, el demonio es como un perro amarrado, dirá San Agustín, y lo recordará el santo cura de Ars en una homilía. Es como un perro amarrado, que solamente muerde a quien se le acerque. Antes tenía poder sobre la humanidad, ahora no tiene poder sobre ti. Por la sangre de Cristo en la cruz ya no tiene poder sobre ti. Esa sangre de Cristo, claro, se hace presente a través de los sacramentos. No simplemente diciendo sangre de Cristo cúbreme, claro que nos cubre espiritualmente, pero realmente a través de la vida sacramental, a través del bautismo, realmente esa sangre limpia al bebé, limpia al catecúmeno, limpia a la persona que pide el bautismo. Realmente esa sangre no la bebemos en la Eucaristía. Para nosotros no es solamente algo espiritual, algo bonito, romántico, algo que creemos que sucede, sino que los sacramentos son expresión concreta de esa libertad que nos da la sangre de Cristo y de esa protección contra el demonio. Tercero, dice Santo Tomás que la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección nos libra de la pena del pecado. ¿Y cuál era la pena del pecado? El infierno. El infierno. A partir del momento en que nuestros primeros padres pecan, el cielo se cierra. El cielo se cierra y nadie puede acceder al cielo. Nadie antes de Cristo podía acceder al cielo. De hecho, hay una imagen muy clara de esto. Israel había ofendido a Yahvé una y otra vez, y entonces en el lugar santísimo o el santo de los santos, donde se hacía presente la presencia de Yahvé a través del arca de la alianza, había una cortina
un velo que separaba a Dios del pueblo. El velo de alguna manera representaba ese pecado que habíamos cometido. ¿Se acuerdan que cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rompe? ¿Cuál es ese velo? Ese velo que separaba un lugar que llamaba el Santo de los Santos de otro lugar que se llamaba el Santo. O sea que ya tenemos acceso a Dios. Podemos ahora entrar al trono de gracia. Y lo dice específicamente la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 19. En virtud de la sangre de Cristo tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió. Entonces noten, por una parte nos libra de las penas que tenemos, del infierno que merecíamos, y por otra parte nos abre la puerta del cielo. Nos abre la puerta del cielo. Miren todo lo que significó la muerte de Jesús en la cruz. Miren todo lo que significó. Nos reconcilió con Dios, Romanos 5:10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Oye, tú no eres enemigo de Dios. Oye, Dios no es tu enemigo. Él vino a morir por ti para decirte que tú eres su amigo. Él no tiene nada contra ti. Él no tiene nada contra ti. Y te lo digo así de frente porque muchas veces hay personas que creen que Dios tiene algo contra ellos. Que Dios es como un juez, a ver, buscando quién está fallando para caerle encima. Dios te ama, es tu amigo. Vino a morir en la cruz para que tú tengas un amigo en quien confiar. Jesús es tu amigo. Porque muchas veces estamos mendigando amor en amistades que lo único que hacen es daño a nuestra alma. Si Él nos reconcilió con su sangre para que fuéramos amigos de Él. Finalmente, dice Santo Tomás de Aquino que Cristo muere en la cruz y a través de su muerte y resurrección se exalta el propio Cristo. Hay una exaltación de la persona de Cristo. Filipenses 2, del 8 al 11. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria del Dios Padre. Miren esto, señores, esto es muy lindo, porque lo que está diciendo el apóstol San Pablo es lo siguiente. A ver, nosotros le pertenecemos a Dios por derecho. Nosotros somos de Cristo por derecho. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios, Creador, nos hizo y Dios no tendría que venir a conquistarnos. Somos de Él, somos de Él. Y sin embargo, Él, a quien le pertenecemos por derecho, también le pertenecemos por conquista. La teología habla que Cristo es Señor por derecho, por ser Dios, y por conquista, por su muerte en la cruz. Él nos conquistó con su muerte en la cruz. Hay una imagen que podemos utilizar para esto. Es una imagen siempre limitada. Todas las imágenes que ponemos siempre son muy limitadas, pero como para que nos logremos hacer una idea, para que veamos que esto es muy lindo y nosotros lo entendemos. Siempre hay como una intuición en nosotros para comprender estas cosas. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces los superhéroes, por ejemplo, los superhéroes tienen como una doble identidad. Por una parte son el superhéroe y por otra parte ellos, digamos, tienen una vida normal y nadie les conoce. Pero resulta que normalmente esos superhéroes están con una chica y esa chica está enamorada, digamos, del superhéroe, pero normalmente ese superhéroe, cuando está, digamos, de civil, trabaja con esa chica. Tú uno diría, bueno, la chica está enamorada del superhéroe, pues claro, pues es el superhéroe. Pero lo emocionante es cuando la chica que está enamorada del superhéroe se enamora más bien de él mismo, pero de civil. De civil. Esto pasa pues en casi todos los superhéroes tradicionales que conocemos, de buena línea, digamos. Hay unos superhéroes ahora modernos que nada que ver, pero los de siempre, los tradicionales de buena línea. Entonces uno diría, pues claro, es que es muy fácil enamorarse del superhéroe, pero cuando se enamora de él, digamos en la vida cotidiana, es que es mucho más emocionante. Digamos que logra conquistarla. Entonces podríamos decir, claro, la enamoró por derecho, por ser superhéroe, y por conquista, por su vida normal. Este ejemplo, repito, es limitado, pero es para que me entiendan que por derecho, claro que Dios es nuestro Señor y todo le debemos, pero Él no quiso simplemente decir, ustedes me deben amar. Él bajó, murió y resucitó para conquistarte. Tú le perteneces a Dios por derecho, pero le perteneces a Dios por conquista. En la cruz Él te conquistó, Él me conquistó. Por eso
hay un pasaje muy lindo del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 37, donde dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. ¿Por qué tenemos imagen en nosotros? ¿Por qué tenemos imagencitas que nos recuerden a nuestro Señor, a la Santísima Virgen María? Porque queremos cumplir lo que nos dice la palabra de Dios. Y para eso necesitamos tener un Cristo. Para cumplir esa profecía que dice Juan capítulo 19, versículo 37, mirarán al que traspasaron, necesitamos tener un Cristo. Yo en mi habitación tengo un Cristo y cuando me levanto lo primero que hago es ver al que traspasaron. Y cuando veo al que traspasaron me enamoro de Él porque recuerdo que Él me conquistó. Con su sangre le pertenezco, de hecho, porque es mi Dios, pero con su sangre además conquistó mi corazón. Yo les invito para que tengan también ustedes un Cristo en su habitación, pero no pegado detrás de la cama, sino al frente. O sea, que tienes uno detrás, maravilloso, pero ten uno al frente para que cuando te levantes lo primero que hagas es ver a Cristo crucificado. Que sea la primera imagen y la última imagen que tengas en el día. Porque mirarás al que traspasaron. Y el Señor dice, cuando yo esté elevado los atraeré a todos hacia mí. Ahí te sientes atraído hacia Él. Ahí te sientes atraído hacia Él. Por eso yo quiero invitarte, no solo para que entendamos este misterio, digamos, desde la teología, sino también desde el amor, desde la comprensión de lo que significó esa muerte de Cristo en la cruz. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿sí? Y muchas veces dicen, ustedes predican un Dios muerto. No, predicar un Cristo crucificado no es predicar un Dios muerto. Predicar un Cristo crucificado es predicar un Dios victorioso. Quien diga que predicar a Cristo crucificado es predicar a un Dios muerto es que no ha entendido nada. No ha entendido lo que entendió perfectamente el buen ladrón. Porque Cristo en la cruz no está siendo derrotado. Cristo en la cruz está triunfando. Cristo en la cruz no es un hombre que le falló un proyecto, un hombre que intentó ser famoso y fracasó. Cristo en la cruz es un rey. Por eso en Juan 19, 19 dice que Poncio Pilato redactó una inscripción y la puso sobre la cruz. Y la inscripción decía así, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Él era un rey allí. Y esto lo entendió perfectamente el buen ladrón. Lucas 23, 42. Le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El que dice que tener un Cristo crucificado es tener un Dios fracasado, está comportándose precisamente como se comportó el mal ladrón. A ver, si eres Dios, sálvate. Sálvate tú y sálvanos a nosotros. Está viendo un fracasado allí. Si no has entendido que en la cruz Él es rey, que la cruz es su trono, si no has entendido que en la cruz Él está triunfando, entonces no has comprendido nada de la palabra, mi querido hermano. Nada de la palabra. Pero no te lo digo yo. No te lo digo yo. Te lo va a decir San Pablo. Te lo va a decir San Pablo porque acusan muchas veces a los católicos que tenemos cruces y por qué cruces, no solamente a Cristo resucitado, no nos importa Cristo crucificado, solo Cristo resucitado. Pero San Pablo no pensaba así. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, San Pablo dice, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Predicamos a un Cristo crucificado, no porque la cruz de Cristo sea derrota, al contrario, porque la cruz de Cristo es victoria, porque en la cruz Él triunfó, porque en la cruz Él me redimió, porque la cruz me libera, porque la cruz me salva. Obvio que sé que resucitó, y porque sé que resucitó, entonces comprendo que la cruz no es derrota sino victoria. Si te queda duda, lo vuelve a decir San Pablo en 1 Corintios 1:18. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. ¿Te parece una locura que prediquemos de la cruz de Cristo? Mira lo que dice San Pablo, es una locura para los que se pierden. Ser enemigo de la cruz de Cristo es lo peor que puede pasar. No seas enemigo de la cruz de Cristo. Y San Pablo te advierte, si eres enemigo de la cruz de Cristo, San Pablo lo advierte. Filipenses 3:18, porque muchos bien, según os dije tantas veces, y ahora lo repito con lágrimas, muchos bien viven como enemigos de la cruz de Cristo. Su final es la perdición. Perdona que sea tan vehemente, pero ¿cómo vas a hablar mal de la cruz de Cristo? Yo
Yo solo conozco a alguien que puede hablar mal de la cruz de Cristo. Yo solo conozco a un ser que puede odiar la cruz de Cristo, y es Satanás. Y la debe odiar con todo su corazón, con toda la fuerza de que es capaz, porque en esa cruz fue vencido, porque en esa cruz fue vencido. Odiar la cruz de Cristo, ir contra la cruz de Cristo, ser enemigo de la cruz de Cristo, es indudablemente estar movido por un mal espíritu, porque el único que es enemigo de la cruz de Cristo y que odia la cruz de Cristo es el que en esa cruz fue derrotado, Satanás. Sigue diciendo San Pablo, Gálatas 6:14. Gálatas 6:14, y esto no solo te digo que San Pablo lo predicaba con temor, sino se enorgullecía San Pablo de la cruz. En cuanto a mí, Dios me libre de presumir, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Entonces, cuando alguien venga a decirte que si te das la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te estás dando una maldición, tú dile, pues mira, San Pablo dice que él se gloriaba de la cruz de Cristo. San Pablo dice que los enemigos de la cruz de Cristo tienen como fin la perdición. Entonces no vengas a criticarme a mí porque me doy la bendición y porque recuerdo en la bendición la cruz de Cristo, que es la que me salva. Claro que nosotros sabemos que Cristo resucitó. Pablo dice en la primera de Corintios capítulo 15 versículo 14, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y también vana nuestra fe. Claro que sabemos que Cristo resucitó, el Catecismo lo dice, numeral 640. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo hacia el año 56 puede escribir a los Corintios, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas, a Pedro y a los 12 luego. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Entonces la resurrección, por supuesto que sabemos que es un hecho histórico. Por supuesto que sabemos que es un hecho histórico. A ver, tenemos un hecho. Yo les cuento que por misericordia de Dios he estado en muchas ocasiones en Tierra Santa. En muchas ocasiones. Y en todas esas veces que voy, estoy muchas veces en el Santo Sepulcro. O sea, voy 3, 4, hasta 5 veces al Santo Sepulcro cada vez que voy a Tierra Santa, por misericordia de Dios. Y hay un hecho. Voy al Santo Sepulcro porque la tumba está vacía. Óyeme bien, allí no hay nadie. Casi que le ponen un letrero a la tumba, se arrienda, ¿no? Porque no hay nadie. Es decir, tenemos un hecho, la tumba está vacía. Y sabemos con una seguridad arqueológica altísima que esa tumba que está precisamente dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, es exactamente la tumba, el sepulcro donde estuvo el cuerpo del Señor. Está en un pequeño edículo, es una pequeña capillita, digamos, que está cubriendo la piedra donde estuvo el cuerpo de nuestro Señor. Bien, entonces tenemos un hecho, la tumba está vacía. Puede haber pasado una de las siguientes 3 cosas, y vamos a utilizar la lógica. Primero, puede ser que la tumba esté vacía porque al principio, cuando digamos que dijeron que había resucitado, en realidad no resucitó, sino que los amigos de Cristo, o sea, los apóstoles, se llevaron el cuerpo de Cristo. Digamos que esa fue la teoría que inventaron los judíos de entonces para decir Cristo no resucitó. Los amigos se llevaron el cuerpo de Cristo, los apóstoles fueron en la madrugada y se llevaron el cuerpo de Cristo. Entonces, eso fue lo que dijeron los soldados. Entonces San Agustín se pregunta, bueno, los soldados dicen que mientras estaban dormidos, los amigos de Cristo, los apóstoles, se llevaron el cuerpo de Cristo. La pregunta es, si estaban dormidos, ¿cómo se dieron cuenta que se llevaron el cuerpo de Cristo? Entonces uno diría, no, es que lo vieron a lo lejos. Y si lo vieron a lo lejos, ¿por qué no salieron detrás de ellos? Ellos como soldados podían perfectamente ir a alcanzarlo. No es fácil correr con el cuerpo de un muerto, ¿eh? Entonces no es verosímil, no es creíble el testimonio de estos soldados que además les pagaron y los sobornaron para decir esta mentira. No es creíble, no es creíble. Además, si los amigos, o sea, si los apóstoles se hubieran llevado el cuerpo de Cristo, ellos no hubieran muerto por una mentira. Nadie muere por una mentira. Ellos decían y aseguraban, Cristo ha resucitado. Y les decían, ¿los vamos a matar? Pues máteme, pero Cristo ha resucitado. Y efectivamente, los mataron. De los 12 apóstoles, 11 murieron mártires. San Juan murió de ancianito, el resto murieron mártires. Juan, tal vez porque estuvo en el martirio del Señor, tuvo, digamos, esa muerte distinta al resto de los apóstoles, ¿no? El que permaneció fiel a la cruz, entonces al final no muere mártir. Pero morían mártires ellos,
Y entonces, a ver, si usted dice una mentira para beneficiarse de esa mentira, pero si usted lo matan, usted no se va a seguir beneficiando de esa mentira. Usted dice una mentira hasta que lo vayan a matar. Cuando vayan a matar, usted dice, no, no, ya, no, es broma, no. Estoy mintiendo, no resucitó, nos robamos el cuerpo. Pero ellos decían, sí, resucitó, máteme, y les mataban. Y después el otro, máteme, y les mataban. Y los primeros mártires cristianos fueron multitudes que decían, Cristo resucitó. Entonces nadie muere por una mentira. Primera teoría, entonces no es lógicamente posible. Los amigos de Cristo no se pudieron haber llevado el cuerpo. La segunda hipótesis podría ser, los que se llevaron el cuerpo fueron los enemigos de Cristo. Entonces supongamos que los enemigos de Cristo se hubieran llevado el cuerpo para que no vinieran estos a inventar después que Cristo había resucitado. Pues resulta que San Pedro en Pentecostés hace una predicación pública en Jerusalén, en el monte Sión, sale del cenáculo y en esa predicación se convierte en 3.000 personas donde dice Cristo ha resucitado. ¿Saben qué hubieran hecho los enemigos de Cristo en ese momento? Hubieran sacado el cuerpo y decir, a ver, resucitado, miren el cuerpo acá, no ha resucitado, aquí está. Pero en ninguna parte dice que los enemigos de Cristo mostraron su cuerpo, mostraron el cuerpo de Cristo, porque no lo tenían. Entonces, ni los amigos de Cristo se llevaron el cuerpo, ni los enemigos de Cristo se llevaron el cuerpo. Pero el cuerpo no está ahí. ¿Qué pasó con el cuerpo? Resucitó. Cristo resucitó históricamente. Es un hecho histórico que Cristo resucitó. Es histórico y metahistórico, es decir, ocurrió realmente porque la tumba está vacía, pero también supera la historia en el sentido de que el cuerpo resucitado de Cristo goza de unas propiedades del todo particulares. Podía aparecer y desaparecer de un lugar. Se elevó al cielo, podía comer, le podían tocar. Es decir, estamos hablando de un misterio que va más allá de nuestra comprensión en este momento, pero es una realidad. Cristo muere y resucita. Esto es importante porque hace parte de la centralidad del mensaje. Y tal vez esto lo hemos escuchado desde niños y tal vez en las catequesis y tal vez en la Semana Santa y en la Pascua, en el Triduo Pascual que celebramos, lo escuchamos una y otra vez, pero nos vamos a consagrar a Jesús por María. Es importante que tengamos todos estos conceptos perfectamente claros. No quiero dejar de hablar, antes de concluir esta lección, de la necesidad que tenemos de meditar en la pasión de Cristo. Una vez comprendemos ya que meditar en la pasión de Cristo y que amar a Cristo crucificado no es de ninguna manera negar la resurrección, sino saber que era el paso necesario para nuestra redención, ahora es necesario que nosotros tengamos una especial devoción hacia la meditación de la pasión. Una especial devoción, por ejemplo, hacia el Santo Vía Crucis. Una especial devoción, y le recomiendo a todo el mundo, las oraciones de Santa Brígida. Una mística que recibe 15 bellísimas oraciones por revelación y pide el Señor que se hagan durante un año todos los días. Cuando éramos novios, mi novia y yo, junto con mi mamá que nos acompañó, hicimos durante un año, sin faltar, todas estas oraciones de Santa Brígida. Las pueden buscar en internet, 15 oraciones de Santa Brígida. Si fallas un día, así sea en el día 363, no cumpliste el año, te toca volver a empezar. Eso te genera una disciplina en la oración bellísima. Y hay una cantidad de promesas bellísimas vinculadas a estas oraciones de Santa Brígida. Mi esposa después las ha hecho un par de veces más, ella sola las ha hecho un par de veces más. Yo ya no he sido capaz de sumarme a ella, pero las hice una vez el año completico, sin que nos faltara un solo día. Yo les invito para que las hagan los que puedan, ¿no? Ahora, no te satures de cosas en este momento. Si apenas estás habituándote a la oración, si apenas estás habituándote al Santo Rosario, no te llenes de cargas que después no vas a ser capaz. No. Si ya llevas una práctica de vida espiritual fuerte y de alguna manera tienes ahora un año, digamos, relativamente tranquilo para que las puedas hacer, te las recomiendo. Son bellísimas. Una meditación de la pasión de Cristo, de lo más hermoso que he conocido, de lo más bello que he conocido. Y las promesas son impresionantes. Y las conversiones que se han logrado por esta práctica y por esta devoción son impresionantes, son maravillosas. Así que las recomiendo vivamente. San Ignacio de Loyola decía que uno debía meditar precisamente ante un Cristo preguntándose, Cristo ha muerto por mí, ¿yo qué he hecho por Él? O sea, Él lo dio todo por mí. ¿Y nosotros qué hemos hecho por Él? Hemos sido tan mezquinos en nuestra entrega, hemos sido tan limitados al momento de entregarnos. La meditación de la pasión de Cristo de verdad es un proceso de santificación. Cuando uno se enamora de la pasión de Cristo, entonces los propios dolores pierden incluso
fuerza en uno. Los propios sufrimientos pareciera que se disipan. Yo quisiera, antes de terminar con la canción, concluir esta lección con uno de los poemas más bellos que a mí me conmueve hasta las lágrimas. Un poema que se llama Oración al Cristo del Calvario. Un poema bellísimo, porque es el poema de alguien que llega ante Jesús, ante un Cristo, ante Jesús crucificado, a quejarse de sus problemas, ¿no? Llega cansado, agotado, con sus dificultades, con sus enfermedades, a quejarse. Y miren lo que dice el poema, y yo quiero que escuchemos juntos este poema en clima de oración. Es un poema oración. Dice: en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, por mi enfermedad. Pero al verte ahí crucificado, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. Y dice: ¿cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tú tienes rasgado el corazón de amor? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu corazón. ¿Cómo nos vamos a quejar? A veces nos llega, pero mira lo que me pasa. El calladito en la cruz, sin quejarse. ¿Qué le vamos a mostrar al Señor? ¿Qué argumento le vamos a dar al Señor? Tú no me entiendes. ¿Qué le vamos a decir? Tú no me entiendes. Si Él lo entregó todo en esa cruz por amor. ¿Qué le vamos a mostrar? Nuestras heridas. ¿Qué heridas le vamos a mostrar? ¿Qué heridas te vamos a mostrar, Señor? Si tú en la cruz estás traspasado de amor, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta meditar la pasión? Jesús, pendiente en la cruz, eres entrega eterna. Jesús, tú siendo mi Rey, ¿cómo puede ser que mueras por mí? Jesús, pureza divina, tomaste todo mi pecado. Jesús, ofrenda perfecta, Cordero inmolado, expiraste por mí. Amor de Dios, amor que me abraza, amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor.
Amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor. Extremo es tu amor. Extremo es el amor de un Dios que lo dio todo, que dio su vida para que tú y yo tuviéramos vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Práctica. Vamos a ver en clima de oración, vamos a sacar el espacio para ver en clima de oración la obra de arte. Esto no es simplemente una película, es una obra de arte llamada La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Vamos a ver esa película en clima de oración. Es una verdadera maravilla. Tal vez ya la hayas visto antes, pero te aseguro que después de ese proceso de preparación para la consagración, de ese proceso bellísimo que has tenido, te aseguro que la vas a ver con ojos distintos, porque vamos a sentirnos abrazados por el amor de aquel que no escatimó esfuerzos, que no ahorró esfuerzos para amarte y para amarme. Un abrazo para todos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.